¿Qué pasaría si la persona que evitó una tragedia no fuera un bombero, sino una niña de tan solo 10 años? En un taller cualquiera, rodeada de grasa, motores y descuidos, una pequeña escuchó lo que nadie más oyó y cambió el destino de todos. Prepárate para descubrir una historia real que te va a estremecer, inspirar y quizás despertar al héroe que llevas dentro. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez tú también escuchaste algo que nadie más notó. Hay días que parecen iguales a todos los demás. El sol apenas se asoma, la ciudad bosteza con ruido de motores y el taller de barrio cobra vida con el sonido de llaves, martillos y voces apuradas. En medio de ese escenario rutinario estaba Sofía, una niña de 10 años con el cabello recogido y los ojos llenos de curiosidad. No llevaba uniforme de trabajo ni sabía usar las herramientas grandes, pero observaba con una atención que pocos adultos mantendrían por tanto tiempo. Acompañaba a su tío cada tarde, no por obligación, sino por cariño. Ese taller, aunque viejo y desordenado, era para ella como un segundo hogar, y en cada rincón buscaba entender un poco más del mundo dos adultos, como quien escucha una melodía antiga tentando descubrir onde mora o seu segredo. Es curioso cómo las almas pequeñas suelen pasar desapercibidas en el bullicio del mundo. Muchos creen que los niños están solo para aprender, pero se olvidan que también enseñan si uno está dispuesto a mirar con el corazón. Sofía no alzaba la voz, ni interrumpía los diálogos técnicos, pero sus pasos silenciosos estaban llenos de intención. Aprendía sin cuadernos, memorizando ruidos, gestos y expresiones. Su presencia era tan natural que a veces los trabajadores del taller ni se daban cuenta de que ella estaba ahí. Pero ahí estaba, como una semilla que crece en la sombra, sin hacer escándalo, pero con fuerza. Es que a veces los milagros comienzan así, con un alma pequeña y un corazón atento. Imagínate a esa niña, rodeada de cajas de herramientas más altas que ella, pasando cables de un lado a otro con manos cuidadosas. No por obligación, sino porque amaba estar cerca del ruido, del olor a grasa, de ese mundo que para muchos era caótico, pero para ella tenía lógica. Y mientras otros adultos corrían tras plazos y clientes, ella caminaba con calma, absorbiendo detalles. Eso es algo que perdemos al crecer, la capacidad de ver lo que no es urgente, pero sí importante. Los niños, como Sofía, aún conservan esa mirada limpia, como si el alma les susurrara: atiende lo pequeño, porque ahí es donde empieza lo grande. Hay quienes piensan que para hacer algo valioso se necesita título, diploma, años de experiencia. Pero lo que cambia vidas, a veces, nace de la disposición interior, del deseo profundo de ser útil, aunque nadie lo pida. Sofía no buscaba reconocimiento. Tampoco imaginaba que aquel día se convertiría en algo más que una tarde en el taller. Solo seguía su rutina, con el alma abierta y los sentidos encendidos, y eso basta para que algo extraordinario ocurra, porque cuando el corazón está despierto, hasta lo cotidiano se vuelve escenario de milagros. Como quien camina sobre piedras y sin darse cuenta descubre un tesoro. ¿Sabes? Hay muchas Sofías por ahí, niños y niñas que parecen estar solo acompañando, pero que en realidad están sembrando semillas de grandeza. Algunos ayudan en casa sin que nadie se lo pida. Otros consuelan a un amigo triste en la escuela o simplemente escuchan cuando todos los demás gritan. Y eso, aunque no se vea, tiene un poder inmenso, porque cada acto silencioso de bondad va construyendo un carácter fuerte. No se trata de esperar a ser grandes para hacer cosas grandes. A veces, lo más heroico ocurre en medio del desorden y la prisa, cuando nadie está mirando. Y fue justo en uno de esos días comunes que algo poco común empezó a gestarse. Porque
Mientras todos creían que todo estaba bajo control, un detalle minúsculo comenzaba a llamar la atención de alguien que no tenía el deber, pero sí el don de percibir. Y así, como si fuera guiada por una voz interior, Sofía daría su primer paso hacia algo que cambiaría no solo su día, sino la forma como todos verían a esa niña tranquila del taller. Pero esa parte te la cuento enseguida. Hay días en que algo pequeño rompe el ritmo de lo normal. Sofía estaba organizando llaves y destornilladores cuando escuchó un ruido extraño. No era fuerte ni alarmante, pero tenía ese tono que incomoda, como un murmullo eléctrico escondido entre los sonidos del taller. Nadie más pareció notarlo, pero ella sí. Su atención no era la de quien escucha con los oídos, sino con todo el cuerpo. Esa clase de escucha que nace del corazón que cuida. A veces, lo más valiente que uno puede hacer es detenerse. Sofía sintió una inquietud, como si algo invisible la empujara a actuar. No pensó mucho, simplemente siguió el instinto. Caminó despacio, guiada por ese zumbido que no quería callarse. Los adultos seguían en su mundo apurado. Pero ella ya había aprendido que lo urgente no siempre es lo más importante, y lo importante muchas veces se esconde en lo que nadie está mirando. Al fondo del taller, entre herramientas viejas y autos en espera, un coche solitario reposaba como si no tuviera prisa. Era de allí que venía el ruido. Sofía lo supo apenas se acercó. Había algo en el aire, un presentimiento que se le clavó en el pecho. No era miedo, era algo más profundo, una certeza de que estaba en el lugar correcto, en el momento justo, como si la vida le hubiera dado una llave y ella supiera qué puerta abrir. Los niños que saben escuchar también aprenden a ver, y ver no es solo mirar, es prestar atención a lo que otros ignoran. Sofía estaba ahí, observando, no tenía herramientas en la mano, ni nadie le había pedido nada. Pero su alma ya estaba en movimiento, porque cuando uno se da cuenta de un problema, ya no puede hacerse el desentendido. El llamado interior es fuerte, e ignorarlo duele más que el propio miedo. Muchos habrían dicho, eso no me toca a mí, pero Sofía no lo dijo, porque entendía, con esa sabiduría inocente que a veces solo los niños tienen, que si uno escucha algo mal, es porque puede hacer algo bien. Y eso ya era un paso gigante, no para salvar el mundo entero, sino para no dejar que algo malo ocurriera frente a sus ojos. A veces, el coraje nace así, en silencio, cuando uno simplemente decide no mirar para otro lado. Ella no gritó, no pidió ayuda, solo caminó, determinada, hacia ese sonido que otros no oyeron. Y lo que encontró al llegar cambiaría no solo su tarde, sino la forma como todos verían a esa niña de mirada atenta y pasos suaves. Frente al tablero del coche, el zumbido se volvió chispa. Era como un latido eléctrico, una vibración pequeña que hablaba sin palabras. Y entonces lo vio, un cable pelado, tocando el chasis metálico, escupiendo chispas diminutas como si jugara con fuego. El olor a plástico quemado empezó a mezclarse con el aire del taller. Nadie lo notaba, pero el peligro ya estaba sembrado. Sofía no se movió de inmediato. Miró con calma, con esa concentración de quien sabe que algo grande está por comenzar. Su corazón latía fuerte, pero sus manos no temblaban. Los adultos seguían inmersos en su rutina. Unos discutían sobre piezas, otros reparaban motores, otros limpiaban grasa del suelo. Pero ninguno se daba cuenta del incendio que podría estar por comenzar. Eso pasa muchas veces en la vida. Lo urgente tapa lo importante, y el peligro se disfraza de insignificancia. Pero hay miradas, como la de Sofía, que no se dejan engañar. Ella estaba ahí, viendo lo que otros no veían, no porque fuera experta, sino porque estaba presente de verdad. Había aprendido que cuando algo parece estar mal, lo mejor es no ignorarlo. El cable chispeaba con ritmo, como un reloj contando hacia algo. Si llegaba a tocar el tanque de combustible, bastaría un segundo para que todo ardiera.
Ella no lo sabía con certeza, pero su intuición le gritaba que debía actuar. Y cuando el alma grita, no hace falta entenderlo todo. Hace falta moverse, decidir, responder al llamado sin esperar aplausos. La mayoría de la gente solo actúa cuando hay certezas. Pero los valientes se mueven con convicción, incluso en la duda. Sofía no buscaba protagonismo, solo quería evitar un daño. No pensó en consecuencias ni en castigos, solo en hacer lo que sentía correcto. Esa es la raíz de la verdadera responsabilidad. Saber que el bien no siempre viene con instrucciones, pero sí con urgencia. Y que a veces el momento exacto para actuar es ahora. No había luces de alerta ni alarmas. Solo una niña, un coche y una chispa persistente. Pero en esos escenarios mínimos se escriben las historias más grandes, porque lo que uno decide cuando nadie lo está mirando define quién es de verdad. Sofía decidió cuidar, no porque era su deber, sino porque era su esencia. Hay corazones que no saben permanecer indiferentes. Mientras el peligro crecía en silencio, una niña eligió no quedarse quieta. Y esa elección simple, silenciosa, fue el inicio de algo que, sen que ninguém soubese ainda, salvaría a todos naquele lugar. Corrió sin titubear. Sabía exactamente dónde estaba su mochila, entre una pila de trapos viejos y herramientas sueltas. La abrió con manos rápidas, buscó entre lápices y galletas hasta encontrar lo que necesitaba, un pequeño rollo de cinta aislante. Siempre lo llevaba, como si su instinto supiera que un día sería útil, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque le gustaba sentirse preparada. Esa cinta, tan simple y olvidada, se convirtió en su escudo. Y ella, en alguien que no espera permiso para hacer el bien. Volvió al coche como una sombra ligera, se agachó junto al tablero y respiró hondo. Las chispas aún danzaban con descaro, pero ella ya no sentía miedo. Con movimientos suaves y decididos, envolvió el cable expuesto. Una vuelta, dos, tres, hasta asegurarse de que quedara firme. No era perfecto, pero sí suficiente para contener el peligro. A veces, lo que salva no es la perfección, sino la disposición. Esa capacidad de actuar cuando el corazón lo exige, aunque no tengas todas las respuestas. Terminó el trabajo en silencio. Luego buscó el capó, lo abrió y con cuidado desconectó la batería del coche. El zumbido paró. El aire se volvió más claro. El olor a plástico quemado comenzó a desaparecer, como si una tormenta hubiera sido detenida a segundos de estallar. Nadie se había dado cuenta aún, pero ella lo sabía. Había hecho lo correcto. Y en ese momento, sin testigos ni aplausos, se dibujó en su interior una certeza nueva, la de que tenía valor. Hay momentos que nos cambian para siempre, aunque nadie los vea. Sofía no lo sabía, pero ese acto quedaría guardado en su alma como una llama encendida, porque cada vez que uno actúa por amor y por responsabilidad, se enciende algo adentro que no se apaga más. No hace falta tener edad, ni experiencia, ni un cargo importante. Basta con tener un corazón dispuesto. Y el de ella ya se había transformado en el corazón de una protectora silenciosa. En la vida real, no siempre hay tiempo para avisar. A veces, uno tiene que decidir solo. Y eso requiere valentía, no del tipo que se ve en películas, sino de esa que se vive en los gestos pequeños. Cuidar sin que te lo pidan, intervenir sin esperar aplausos, prevenir aunque no seas el encargado. Eso fue lo que hizo Sofía. Y ese tipo de valentía, aunque parezca simple, es la que sostiene el mundo. Cuando terminó, nadie aplaudió, nadie la vio, pero dentro de ella algo se había afirmado, como quien descubre que es capaz de mucho más de lo que pensaba. Y mientras volvía a guardar su cinta en la mochila, el taller seguía su rutina sin saber que una tragedia había sido evitada por manos pequeñas y un corazón despierto. Pasaron apenas unos minutos
hasta que un adulto se acercó al coche. Era el electricista del taller, acostumbrado a lidiar con cables, fusibles y cortocircuitos. Revisó por rutina, pero en cuanto levantó el capó, algo lo hizo detenerse. Su rostro se endureció, sus ojos se clavaron en el cable envuelto con cinta negra. Tocó el aislamiento, lo olió, lo observó más de cerca, y entonces lo entendió. Dio un paso atrás y se quedó pálido. En voz baja dijo algo que hizo temblar el aire. Esto pudo haber hecho volar el coche. Todos lo escucharon. El bullicio del taller se apagó como una radio que alguien desconectó. Uno a uno, los trabajadores dejaron sus tareas. El peligro había pasado desapercibido, hasta que una niña lo enfrentó. El electricista explicó: si esa chispa tocaba el tanque de combustible, la explosión habría sido inmediata. Y no solo el coche se habría incendiado, todo el taller con personas adentro se habría convertido en un infierno. Pero no pasó, porque alguien estuvo atento cuando los demás no. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros simplemente no podían hablar. No por incredulidad, sino por el peso del ¿y si? ¿Y si nadie lo hubiera visto? ¿Y si la chispa hubiera saltado un poco más lejos? El silencio que se creó no fue vacío. Estaba lleno de gratitud, de humildad, de reconocimiento. Porque muchas veces no somos conscientes del bien que alguien nos hace, hasta que entendemos lo que evitó. Y Sofía, con solo 10 años, había evitado una tragedia. Nadie se lo había pedido. Nadie había notado lo que ella notó. Pero ahí estaba, serena, de pie, con su mochila en la espalda y la cinta en el bolsillo. Su acción no fue producto del azar, sino de una sensibilidad despierta, esa que no se aprende en manuales, pero que nace en quienes viven atentos al mundo. Porque no se trata de saberlo todo, sino de estar dispuesto a hacer lo que está a nuestro alcance. Y ella lo hizo, sin dudar. A veces la vida nos pone a prueba sin anunciarlo, no con exámenes ni desafíos grandilocuentes, sino con decisiones simples. Ver o no ver, actuar o pasar de largo. Sofía eligió mirar, eligió actuar, y en esa elección, sencilla pero valiente, salvó mucho más que un coche. Salvó tiempo, vidas, recuerdos, herramientas. Salvó el lugar donde tantos trabajaban cada día. Su pequeño gesto fue más fuerte que cualquier incendio, y aunque nadie lo supiera aún, el taller había cambiado. Ya no era solo un espacio de grasa y motores. Ahora era también un lugar donde una niña, invisible para muchos, se convirtió en la protectora silenciosa de todos. Una que eligió el bien cuando nadie la miraba. Una que escuchó su conciencia y obedeció. Alguien grabó la escena. Un cliente que había llegado justo en ese momento, sin entender del todo lo que pasaba, tomó su celular y registró la explicación del electricista, el asombro general y la niña que levantaba la mano sin pretensiones. Subió el video a redes sociales. No imaginó lo que vendría después. En cuestión de horas, cientos de personas lo compartieron. En un día, miles. En 2, millones. Y Sofía, que apenas tenía 10 años, se volvió un símbolo. No de fama, sino de algo más profundo. Coraje silencioso. Los comentarios no tardaron en llegar. ¡Qué niña tan valiente! Ella salvó a todos. Ojalá más adultos tuvieran esa conciencia. Desde escuelas hasta estaciones de bomberos comenzaron a hablar de ella. La llamaban la niña bombera, aunque no llevaba uniforme, ni casco, ni manguera. Su cinta aislante se volvió ícono, una herramienta simple en manos de una niña que no quiso mirar para otro lado. Y así, sin buscarlo, su acto se volvió inspiración. Le escribieron ingenieros, técnicos, madres, maestros. Algunos le agradecían por recordarles que lo importante no siempre está en lo grande. Otros contaban cómo sus hijos, tras ver el video, comenzaron a prestar más atención, a preguntar más, a ofrecer ayuda sin que se lo pidieran. Sofía había despertado algo, no solo en su barrio,
en muchos corazones que necesitaban recordar que el heroísmo está al alcance de todos. Fue invitada a conocer un cuartel de bomberos. Allí, entre trajes rojos, escaleras y sirenas, un jefe veterano le dijo algo que nunca olvidaría. A veces, la valentía no se mide por lo que haces, sino por cuándo decides hacerlo. Y ese cuándo, en su caso, había sido perfecto, no por suerte, por elección, porque alguien que actúa desde el amor lo hace en el momento justo, aunque sea pequeña, aunque nadie espere nada de ella. No buscó reconocimiento, nunca actuó por aplausos, pero cuando algo nace desde la verdad, el mundo entero termina reconociéndolo. Sofía recibió cartas de niños que querían ser como ella, dibujos, videos, historias, y aunque todo eso la emocionaba, su mirada seguía siendo la misma, serena, humilde, limpia, porque en el fondo ella sabía que había hecho lo correcto, y eso ya era suficiente. A veces, Dios elige a los más pequeños para hacer las cosas más grandes, no para que sean vistos, sino para que otros aprendan a mirar. Sofía no cambió por lo que el mundo dijo de ella, pero el mundo, sin duda, cambió un poco por lo que ella hizo. Muchos piensan que para ser un héroe se necesita fuerza, fama o poder. Pero la historia de Sofía nos enseña algo distinto, que el verdadero heroísmo empieza en el corazón, en ese lugar silencioso donde se decide si uno hace lo que es fácil o lo que es correcto. No hace falta tener capa ni medallas, basta con estar dispuesto, con escuchar la voz interior que dice, esto depende de ti. Aunque nadie lo pida, aunque nadie lo vea, en un mundo lleno de ruido ella eligió escuchar. En un lugar donde todos estaban ocupados ella prestó atención, y en un momento en que cualquiera hubiera seguido de largo, ella se detuvo. Hizo lo que pudo, con lo que tenía, y eso cambió todo, porque la valentía no siempre hace ruido. A veces camina en puntillas, con una cinta en el bolsillo y una decisión en el alma. Eso también es fuerza, eso también es fe. Cada niño, cada niña, lleva dentro una chispa como la de Sofía. Puede estar escondida, esperando el momento justo para brillar, no importa la edad. No importa si creen que no son lo suficientemente grandes. Lo que importa es lo que hacen cuando llega el momento. ¿Se esconden o se levantan, esperan que alguien más lo resuelva? ¿O deciden ser la diferencia? La grandeza nace ahí, en el instante en que uno responde con el corazón. Hay batallas que no se ven. Luchar por hacer lo correcto, por ayudar sin ser llamado, por mantenerse fiel a lo que uno cree. Eso también es una batalla, y muchas veces ganarla no implica reconocimiento, sino paz. La paz de haber hecho lo correcto. Sofía ganó esa paz, y la compartió con todos, sin decir palabra, solo actuando, solo siendo quien era, con valentía silenciosa. Todos tenemos una cinta en el alma, algo que podemos ofrecer cuando el mundo necesita reparación. Y veces es una palabra amable, otras veces es un abrazo, o simplemente estar atentos. El poder de cambiar algo está en las manos de todos. Solo hace falta mirar con amor y actuar con decisión, como lo hizo Sofía. Y ahora quizás, mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti también quiere despertar. Una fuerza nueva, un deseo de ser útil, valiente, bondadoso. No esperes más. Usa tu cinta. Haz tu parte. Porque el mundo necesita más personas que, como Sofía, estén dispuestas a ver y actuar. Hoy conociste a Sofía, una niña que no esperó a ser grande para hacer algo grande. Porque a veces los verdaderos héroes no llevan capas, sino una cinta aislante en el bolsillo y un corazón dispuesto a actuar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la valentía también vive en lo pequeño.